Hermanitos, vamos a hacer una oración para dar inicio a la enseñanza. Yo te ayudo, Beto. ¡Ánimo! Dale, hermanos, hagámonos, por favor, por reverencia a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios bendito, Señor Jesús, en esta mañana. En este día, Señor Jesucristo, toma al hermano Alberto Salinas, Señor Jesucristo, para que nos hable palabra tuya. Que toda esa palabra, Dios, quede sembrada en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Que todo lo que hablemos el día de hoy sobre tu bendita palabra, Dios, no la nieguemos y la llevemos a expresar lo que es tu nombre, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor Jesús, por la vida del hermano, por la vida de mis hermanos en esta mañana, precioso Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, hermanitos. Entonces, vemos que Cristo tiene dos naturalezas, ¿verdad? La naturaleza humana y la naturaleza divina. Pero también tiene dos aspectos, el objetivo y el subjetivo. También la salvación, hermanito, tiene dos aspectos, el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo. Y también la misma palabra de Dios tiene dos aspectos, el objetivo y el aspecto subjetivo. Entonces, es importante que nosotros como cristianos, hermano, experimentemos a Cristo de una manera subjetiva, no objetiva, hermano. Amén. Entonces, objetivamente, brother, ¿cuál es el aspecto objetivo de Cristo? Un ejemplo, brother, pues la misma salvación. Un ejemplo, brother, objetivo de Cristo sería el sacrificio que Él realizó en la cruz, ¿verdad? Porque eso era un objetivo que Él tenía. ¿Qué significa la palabra objetivo? Se denomina el fin al que se desea llegar o a la meta que se pretende lograr. Entonces, cuando Dios toma forma de hombre, brother, en el aspecto objetivo Él tenía una misión. Y esa misión era morir, brother, ¿verdad? Si tú te das cuenta, cuando Él es aprendido por los soldados y sale Pedro a su defensa, sí has leído esa escritura, ¿no? Donde dice que le cortan la oreja a un soldado. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? De esa manera no. ¿Sí me explico? Porque se tiene que cumplir la escritura. Entonces, el objetivo de Jesús, brother, era morir en la cruz para que la escritura se pudiera cumplir. Amén. Entonces, objetivo también es sinónimo. También es sinónimo, gracias, hermano. Objetivo también es sinónimo de destino, de fin o de meta. ¿Cuál era el destino de Cristo, de Jesús? Objetivamente no, su destino como hombre, morir en la cruz, ser crucificado, ese era el destino, brother. Amén. Es como el destino del hombre, ¿cuál es? La muerte. Ese es el destino, ¿sí? Entonces, objetivamente Cristo tenía un propósito, hermanito, y era morir en la cruz. Amén. Ese era el objetivo, brother. ¿Para qué? Para perdonar los pecados del hombre. Ir, hermanito, para que Él pudiera llegar a convertirse, brother, en el espíritu vivificante. Dice 1 Corintios 15, ¿sí? 1 Corintios 15 dice, mira, vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, ¿sí? O sea, el objetivo era morir, brother,
para que de esa manera Él pudiera ser glorificado y convertirse en el Espíritu vivificante, lo que tú has conocido como Espíritu Santo. Amén. Dice 1 Corintios 15:45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. ¿Sí? O sea, Adán, brother, se convirtió en una alma viviente. Dice Génesis que cuando Dios formó al hombre, no lo creó, ¿verdad? Dice que al hombre lo formó del polvo de la tierra. Y dice que depositó en él el aliento de vida. Y cuando esos dos componentes se juntan, como resultado, se creó una alma viviente. Por eso dice Pablo, brother, que fue hecho el primer hombre, Adán, una alma viviente. Y el postrer Adán, es decir, Cristo, brother, pues acuérdate que Adán tipifica a Cristo y Eva tipifica a la iglesia, ¿verdad? Entonces, el postrer Adán, un espíritu vivificante. Es decir, que Cristo, brother, cuando muere y cuando es glorificado en los cielos, se convierte en el Espíritu Santo. El Espíritu, brother, que viene al hombre a darle vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ser humano, brother, está muerto en sus delitos y pecados, brother. El ser humano adquiere una condición de muerte espiritual. Entonces era necesario, hermano, que Jesús se transformara, brother, se convirtiera o se procesara. Por eso se habla de un Cristo, del Cristo triuno procesado, brother, porque Él tuvo que llevar un proceso de ser el Espíritu que se movía por encima de las aguas, brother, que a través de Él, brother, fueron creadas todas las cosas, a ser el Hijo de Dios. Y después a formarse, brother, o a tomar forma de espíritu vivificante. Ese es el proceso de Dios. Y si tú llegas a Apocalipsis, en Apocalipsis, brother, Dios intensifica, o sea, ese espíritu toma intensidad, brother, convirtiéndose en los 7 espíritus de Dios. ¿Sí? No es que sean 7 espíritus, sino es un espíritu que se intensificó. ¿Sí? Entonces, todo esto, brother, con la finalidad para que el ser humano, brother, pudiera retener a Dios de una manera, ¿verdad?, como espíritu. Amén. Entonces, en el libro de Efesios, hermanito, vamos al libro de Efesios, en el capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, dice: y Él os dio vida a vosotros. O sea, ¿quién nos dio vida, brother? Efesios 2, versículo 1 al 3. Y él os dio vida a vosotros. Es decir, cuando viene el Espíritu Santo, brother, a ti, o sea, Cristo, brother, viene a darte vida. Y no estamos hablando de una vida física, hermano, sino de una vida divina. Una vida, brother, increada e indestructible. Algo que no puede ser destruido, brother. Esa es la vida que Dios te ofrece. ¿Sí? Acuérdate que en Génesis tú encuentras, brother, tú en Génesis encuentras la vida, brother, y la vida ¿cómo se dice? Se cataloga, brother, en 3 maneras diferentes. La vida vegetal, o sea, tres ¿cómo se dice? Etapas, brother, porque la vida fue evolucionando. La vida vegetal, la vida animal y la vida humana. Pero también, brother, encuentras la vida divina representada, brother, como el árbol de la vida que fue puesto en el huerto del Edén. Una vida, brother, que es una vida increada, brother. O sea, ¿por qué una vida increada? Porque es la vida eterna de Dios, brother.
Esa es la eternidad de Dios. Una vida increada e indestructible, brother, que no puede ser destruida. Entonces, cuando viene Cristo a tu vida, brother, como el Espíritu Santo, gallo, te viene a dar vida, vida divina. ¿Por qué? Porque nosotros, brother, espiritualmente estamos muertos. Amén. Por eso, brother, andamos haciendo lo que andamos haciendo. Por eso el ser humano, brother, tiene un comportamiento pecaminoso. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque espiritualmente, brother, está muerto. Y es necesario, brother, que una persona que está muerta, brother, que vive en tinieblas, pase de las tinieblas a la luz, brother, que es Cristo Jesús. Entonces dice Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces te das cuenta, brother, una persona que no tiene a Cristo, brother, en su corazón, una persona que no se ha unificado, brother, con Cristo, ¿en qué aspecto, brother, te tiene Dios? Eres un hijo de ira. ¿Sí me explico? Vives, brother, en enemistad con Dios. Y cuantas veces, hermanito, tú te apartes del Señor y te vuelvas al pecado, vas a vivir en enemistad con Dios. Y te va a ir mal. Te va a ir mal en la vida. ¿Sí me explico? Si tú no te alineas, hermano, a los planes y a los propósitos de Dios y caminas en obediencia como debe de ser, te va a ir mal. Y muchas de las veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué a mí me pasa lo que me pasa? Pues simplemente, hermanito, porque no estás alineado, brother, a los planes de Dios. Tú tienes que entender, hermanito, que si Jesucristo, brother, no es el centro de tu vida, si Él no es el eje de tu vida, brother, vas a vivir mal siempre. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, ¿qué significa la palabra subjetivo? Ya vimos que objetivo es llegar a una meta, ¿sí? A un destino. O sea, objetivamente, brother, nosotros tenemos a Cristo, ¿verdad? Porque Él murió por nuestros pecados, ¿sí? Pero subjetivamente, brother, ¿es depender de alguien? Subjetivamente es depender de alguien más. Y en este caso, brother, tú no tienes que depender de una persona, de tu dinero, de alguien o de algo, brother, sino de Cristo. Y si te das cuenta, brother, que el mayor error del ser humano es que el ser humano crea dependencias. Muchas veces dependemos, brother, de una, ¿cómo se dice? Pareja, brother, para poder sentirnos bien. O dependemos del dinero, brother, para poder sentirnos bien. ¿Sí me explico? Cuando nuestra única dependencia, brother, tiene que ser Cristo. Él es el Él es el cimiento, brother, de todas las cosas. Todas las cosas en Él subsisten. Todo fue creado por medio de Él y para Él, brother. Él lo es todo. Entonces, cuando Cristo es glorificado, Él se convierte en el Espíritu vivificante, ¿verdad? Entonces, Dios, hermanito, tenía planeado tomar forma de hombre, ¿sí? Para venir a este mundo y a través de su sangre, brother, escucha bien, de su sacrificio, el ser humano
pudiera tener, brother, a un Cristo objetivo, ¿sí? Pero también, brother, ¿sí? Cuando Él es glorificado y se convierte en el Espíritu Santo, brother, también a la misma vez, brother, el propósito de Dios es que el ser humano lo reciba, brother, ¿sí? Subjetivamente. O sea, todo lo que está dentro. Mira, te voy a poner un ejemplo. Si tú tienes una manzana, hermano, en tu mano, ¿sí? Tú tienes una manzana objetiva, ¿sí? Pero si tú la comes, ¿sí? Vas a recibir, escucha bien. ¿Qué sucede si tú comes una manzana? Recibes sus nutrientes, ¿sí? Y aparte, brother, subjetivamente, brother, la tienes en tu interior. Ya no objetivamente está en tu mano, brother, ya te la comiste. Ya se convirtió en una manzana subjetiva porque tú ya la comiste y estás recibiendo sus nutrientes. Entonces, todo lo que está fuera, brother, de ti es objetivo. Y todo lo que está dentro de ti es subjetivo, brother. Y a Cristo, brother, tú lo tienes que experimentar de una manera subjetiva. Y comer de Él, hermanito. ¿Sí me explico? Nosotros, brother, te voy a decir una cosa. Muchos que conocen la Escritura, ¿sí? Tienen a Jesús, brother, o sea, lo han conocido, brother, solamente objetivamente. ¿De qué te sirve, hermano, tener a Cristo si tú no comes de Él? ¿Qué dice Juan 6:57? ¿Qué dice Juan 6:57, hermanito? Y es que nosotros, brother, te voy a decir cómo está el cristiano el día de hoy, hermanito. El cristiano el día de hoy ha salido de una religión, brother, para hacer del cristianismo otra religión. ¿Sí me explico? Y siguen viendo, brother, a Dios simplemente como Dios y hasta ahí tan. Cuando dice Juan 6:57, ¿qué dice, hermanito? Como el Padre, que es vida, me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Entonces, ¿te das cuenta, brother, que Jesucristo, cuando es glorificado, brother, y se convierte en el Espíritu Santo, brother, en otras palabras, brother, se convierte en un alimento espiritual para que el ser humano, brother, coma de Él? Y esa es una gran diferencia, hermanito. ¿Sí me explico? O sea, eso hace una gran diferencia. El problema es que nosotros, brother, muchos cristianos, tenemos en un concepto, brother, a Cristo nada más como nuestro Salvador. O sea, objetivamente y tan, brother. No comes de Él. Prefieres alimentarte, brother, más de otras cosas. Y no me estoy refiriendo a comida física. ¿Sí me explico? En lugar de que tú te alimentes de Cristo, hermano. Entonces, si tú te das cuenta, el ser humano tiene una necesidad, brother, de depender de Cristo. Tú tienes que hacer de Cristo, brother, una dependencia. ¿Por qué? Porque de lo contrario, brother, estás perdido. Una persona, brother, que es alcohólica, necesita depender del alcohol, hermano, para poderse sentir bien. Una persona, brother, que es drogadicta, brother, que tiene una adicción de drogadicción, necesita depender de la droga.
para poderse sentir bien. ¿Qué sucede, hermanito, cuando a alguien, brother, que tiene mucho tiempo tomando y de repente, brother, se deja de tomar ahí así nada más? Siente la necesidad, brother, ¿sí? Una dependencia hacia la sustancia para poder sentirse bien. ¿Qué es lo que le sucede al ser humano, hermanito, cuando se enamora? Necesita, brother, de ver a la persona, depende de la persona para sentirse bien, brother, emocionalmente. ¿Por qué? Porque se crean dependencias, brother, se crean ataduras, ¿sí? Entonces, eso es un error, hermanito. Debemos de depender de Cristo y solamente de Cristo, hermanito. Si un cristiano, si una persona, hermano, escucha bien, que ha conocido a Jesús, brother, y se ha vuelto al mundo, ¿por qué crees que es? ¿Por qué se regresa al mundo? Porque él no dependió, brother, de Cristo, ¿sí? Porque no hizo de Cristo, brother, una dependencia. Objetivamente, brother. Y sí, objetivamente, brother, regrésate al mundo y sí vas a ser salvo, pero vas a pagar, brother, un juicio dispensacional. ¿Sí? Entonces, ese es el problema, hermanito. Nosotros a veces dependemos más de otras cosas que de Cristo mismo, ¿sí? Entonces vemos que todas las cosas, brother, que están fuera de nosotros son objetivas, y las que están dentro de nosotros, brother, se vuelven subjetivas, ¿sí? Y te poníamos entonces el ejemplo de la manzana. Amén. La pregunta es, brother, ¿de qué manera tienes a Cristo tú? Mira, cada vez de que una persona, brother, viene al Señor, tiene a un Cristo objetivo. Porque el objetivo de Cristo, brother, sí, que era morir por sus pecados para que Él pudiera ser salvo, ya se cumplió. Pero ¿en dónde queda la otra parte que es la más importante para que tú, después de que eres salvo, brother, puedas caminar, ¿sí?, conforme al propósito y a la voluntad de Dios? ¿Por qué muchas veces nos cuesta trabajo, brother, hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque no lo estamos experimentando de una manera subjetiva. Amén. Entonces, todas las verdades, brother, así como Cristo tiene un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo, todas las verdades de las Escrituras, hermano, también tienen un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo. ¿Cuál sería el aspecto objetivo, brother, de la Escritura? A simple vista. Que solamente, brother, adquieras conocimiento, nada más. Letra. Y la letra mata. Y el aspecto subjetivo, brother, de las Escrituras, ¿cuál sería? Que la lleves a la práctica. Que tú te alimentes, pero que la lleves a la práctica, hermanito. ¿Sí me explico? Porque es bien fácil querer aplicarle a los demás, brother, la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Pero que yo me la aplique, hermanito, eso es lo importante. La palabra de Dios es para que yo la haga viva, brother. Que la viva en mi diario vivir. Acuérdate que el mayor deseo y el mayor anhelo de Dios es que seamos su expresión todos los días. No hoy sí, mañana no, hermanito. Todos los días. Amén. Entonces, también existe una justicia objetiva
y una justicia subjetiva, ¿sí? Amén. Fíjate bien, hermano, cuando nosotros recibimos a Cristo en el aspecto objetivo, nosotros fuimos justificados y también fuimos santificados. En el aspecto objetivo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que nosotros entonces tenemos a Cristo como nuestra justicia, ¿sí? Dice Romanos 8, porque a los que conoció, los predestinó, los justificó. Entonces, nosotros, brother, objetivamente tenemos la justificación de Cristo, brother, y la santificación y la salvación, hermanito, objetivamente, ¿sí? En el sentido objetivo, brother, ya hemos sido justos, ya hemos sido justificados, ¿sí? En Cristo. También hemos sido santificados en el sentido objetivo. Amén. ¿Qué significa ser santificado? Apartado. La palabra santidad, brother, significa apartado por Dios y para Dios. Entonces, cuando nosotros somos santificados, brother, ya somos santos. Amén. Y dice Pablo en Efesios que oremos por todos los santos en luz, ¿sí? Es decir, por todos los que ya han sido santificados. Una persona que ya ha adquirido el nuevo nacimiento, brother, ya ha sido santificada, ya es santo. Y por eso son por los que tienes que orar, hermanito. ¿Sí me explico? Para que sigan permaneciendo en el camino del Señor. Amén. Entonces, en el sentido objetivo, brother, todos los cristianos, brother, son ricos en Cristo. Objetivamente. Porque todo aquel, brother, que ha creído, ha recibido a Cristo en su vida, recibe la herencia. ¿Cuál es la herencia? El Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, creo que está en el capítulo 1 de Efesios, ¿sí? Entonces todo aquel cristiano, brother, que ha recibido a Jesucristo, objetivamente es rico, pero quizás subjetivamente es pobre, brother. ¿Por qué? Por no comer, brother, de Cristo. Amén. Y hermanito, te voy a decir una cosa, y quiero que pongas mucha atención en lo que te voy a decir. Es importante, hermanito, que nosotros conozcamos a Cristo de una manera profunda. ¿Por qué? Porque de lo contrario, hermanito, nuestro crecimiento espiritual, brother, se va a estancar. ¿Sí te das cuenta? ¿Sí te das cuenta que cuando la Escritura, brother, habla de un nuevo nacimiento, brother, es porque tú estás naciendo espiritualmente y tienes que desarrollarte, brother? Así como cuando nace un bebé, ¿verdad? Se va desarrollando y llega un momento en que la persona llega y crece, brother, ¿sí? En estatura, en edad, en ¿qué otra cosa? En conocimiento, en madurez, etcétera. Entonces, espiritualmente es lo mismo. Y si tú, hermano, solamente, brother, ves a Cristo de una manera objetiva, tú te vas a quedar estancado como cristiano, brother, y nunca vas a poder perseverar. ¿Sí te das cuenta? La importancia, brother, ¿por qué tú tienes que tener a Cristo de una manera subjetiva también? Y eso es lo que sucede hoy en día en las iglesias, hermanito. ¿Sí me explico? Que el cristiano ha caído en un conformismo, brother, de solamente, brother, hago mi oración de fe, me bautizo y voy y me congrego en la iglesia. Y doy mi ofrenda y ya. ¿Y lo demás qué? O sea, te estancas, hermanito, ya no creciste. Tenemos que
tenemos que participar, brother, todos los días de la cena del Señor. Es decir, que todos los días tenemos que comer a Cristo, bro. Y Él tiene que ser nuestro alimento. ¿Por qué? Porque solamente de esa manera nos vamos a poder mantener, brother, en la voluntad de Dios. ¿Sí entendemos? Y muchas de las veces, brother, hacemos nuestra voluntad. Y es allí, brother, donde entonces le fallamos a Dios. Y es ahí donde entonces nos apartamos, brother, del Señor. Y es ahí donde entonces vienen las recaídas espirituales. Cuando queremos hacer nuestra voluntad. Amén. Porque tenemos que entender, hermano, que nuestra voluntad siempre va a ser en contra de la voluntad de Dios. Tus pensamientos no son los míos, dice el Señor. Amén. ¿Sí? Entonces, vemos que conforme a Cristo, brother, hemos estado hablando en dos aspectos. En el aspecto objetivo, brother, y en el aspecto subjetivo. ¿Sí? Fíjate bien. Te voy a dar una cita bíblica de un Cristo objetivo, brother. Objetivamente, dice Marcos 16:29. Marcos 16:29 nos habla de un Cristo objetivo. Dice, y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. 16:29. Mira, fíjate bien, hermanito. Yo te mencioné hace rato que todo lo que es objetivo está fuera. ¿Sí? Mira, espérame, hermanito. Todo lo que es objetivo, brother, yo te decía que se encuentra afuera de nosotros, ¿sí? Y lo que es subjetivo, brother, se encuentra adentro. Entonces, si tú te das cuenta, brother, objetivamente, Cristo, ¿en dónde se encuentra? Dice la Escritura que se encuentra a la diestra de Dios, ¿sí? ¿Qué cita bíblica te di? Marcos. A ver qué dice. Dice, entonces el Señor Jesús, después de haberles hablado, fue tomado arriba al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ok, Marcos 16:19. Objetivamente, brother, Jesús se encuentra a la diestra de Dios, ¿sí? Objetivamente. Lucas 24:51. Lucas capítulo 24, versículo 51. Dice, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Objetivamente, brother, Jesucristo, brother, se encuentra arriba en el cielo. ¿Sí? Objetivamente, si tú te das cuenta, brother, Jesucristo está muy lejos, brother, de nosotros. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque está en el cielo. Objetivamente, brother, está en el cielo. ¿Sí? Hechos 1:11. Hechos 1:11. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 11 dice: los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo,
así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Sí? Entonces, objetivamente, brother, el libro de los Hechos también nos dice que Cristo está en el cielo. Y que así como subió al cielo, regresará, brother, a nosotros. Amén. Romanos 8:34. Estas son unas citas bíblicas, brother, que hablan de un Cristo objetivamente. ¿Sí? Dice Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Sí? Entonces, podemos ver, hermanito, que estas citas bíblicas nos hablan de un Cristo objetivo, por el hecho, brother, de que está en el cielo, sentado a la diestra de Dios. Amén. Entonces, ahora, brother, fíjate, brother, la otra parte, la parte subjetiva de Cristo. ¿Sí? Romanos 8:5 al 10. Romanos 8:5 al 10 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y fíjate lo que dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. No es de Él, pero si Cristo está subjetivamente en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces dice Pablo, brother, si el Espíritu mora en vosotros, o sea, ya no está hablando de una manera objetiva, ¿verdad? Del cielo. Si mora, ¿qué es morar, hermanito? Habitar. ¿Sí? Tú moras dentro de un hogar, dentro de tu casa, ahí vives. Entonces te das cuenta, brother, que aquí ya nos habla Pablo, brother, de una manera subjetiva de Cristo. ¿Sí? Dice Romanos, brother, dice que Cristo está en vosotros. Ya no dice que está en el cielo. ¿Sí? Entonces vemos que objetivamente, brother, Dios sí está en el cielo, pero subjetivamente también puede estar en ti, brother. También puede morar en ti. Es lo que yo te comentaba, brother, el ejemplo de la manzana. Si tú tienes una manzana, brother, en tu mano, esa manzana es objetiva, porque no está dentro de ti. Pero cuando tú la comes, brother, y la empiezas a comer, empieza a introducirse en ti, y tú empiezas a adquirir sus nutrientes, y la manzana se convierte en una manzana subjetiva, brother. Algo que te beneficia. Amén. Entonces, así es Cristo, hermano. Dice 2 de Corintios 13:5. 2 de Corintios 13:5. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Nuevamente vemos a un Cristo subjetivo. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros?
a menos que estéis reprobados. ¿Qué quiere decir, brother? ¿Sí? ¿Cuál sería una persona reprobada? Una persona, brother, que aún vive en el pecado. ¿Sí? ¿Sí entendemos? Mira, hermanito, yo voy a hacer un pequeño, ¿cómo se dice? Énfasis aquí. Fíjate bien, hermano. Cuando tú, brother, has conocido del Señor, ¿sí? Y has caminado con el Señor, y de repente, brother, tú te vuelves al mundo por X causa, ¿sí? Te vuelves al pecado y tú mueres espiritualmente y te vuelves en una persona reprobada. Pero hay algo bien importante, brother. Dios, brother, aborrece el pecado que tú practicas. Pero ¿sabes qué es lo que más aborrece? Que tú mueras espiritualmente, brother. Lo aborrece aún más. ¿Sí? Entonces, por eso mismo Pablo dice, brother, ustedes a santidad han sido llamados. A santidad, hermanito. Dios, brother, aborrece el pecado que tú practicas. Pero si tú vuelves a morir espiritualmente, brother, eso aún lo aborrece más. ¿Sí me explico? Entonces, el volver a morir, brother, o sea, el que tú eres una persona que ya tienes a Cristo en tu vida y por X circunstancia, brother, te vuelves al mundo otra vez, brother, al pecado, lentamente vas a morir. Mira, hermano, cuando una persona, brother, cuando tú eres una persona que caminas con el Señor, ¿verdad? Y que vives en comunión con Dios, ¿sí? Y de repente, brother, el diablo siempre va a poner tropiezos en tu vida para apartarte del plan y del propósito y de la voluntad de Dios. Y muchas veces las maldiciones van a venir disfrazadas como bendiciones, hermanito. Porque Satanás utiliza cosas buenas para apartarte de los planes y de los propósitos de Dios. ¿Sí? Y poco a poco, brother, tú vas cayendo, brother. O sea, primero muerdes el anzuelo. Y el diablo está así, bien quedito, dándole vueltas a la caña, así. Y poco a poco, brother, te va jalando y te va apartando de Dios, brother. Y llega un momento en que dejas de orar, en que dejas de leer la Biblia, en que dejas de tener interés por las cosas de Dios y empiezas a tener más interés por otras cosas. Empiezas a dejarte de congregar y cuando menos te lo imaginas, ya moriste, brother. ¿Por qué? Porque volviste, brother, a caer en el pecado y la paga del pecado es muerte. O sea, mueres espiritual. Llegas a una enfriadez espiritual, te enfrías. Y cuando tú llegas, brother, hasta esa, ¿cómo se dice? Enfriadez, brother, que te enfrías espiritualmente, mueres, brother. Y eso Dios lo aborrece. Aborrece más eso, brother, que el pecado que estás practicando. Entonces es bien delicado, brother. Es bien delicado, hermanito. Pero, pues esa es la realidad. Por eso dice la Escritura, quien se sienta firme, cuide de no caer, hermano. Y por eso nosotros, brother, tenemos que estar velando, brother, todos los días. Todos los días, hermanito. Entonces,
Corintios, hermanito, dice que Cristo está en nosotros. Romanos dice que Cristo está en nosotros. Colosenses dice que Cristo, brother, está en nosotros. Dice Colosenses 1:27: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. O sea, nuevamente de una manera subjetiva, ¿sí? Entonces, Colosenses dice, brother, que Cristo es la esperanza en nosotros. ¿Qué dice Juan, brother? El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 4 y 5. Fíjate lo que dice, brother, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. O sea, si te das cuenta que tú eres un pámpano y que por ti mismo, brother, no puedes hacer nada. Si te das cuenta, brother, que Cristo tiene que ser el centro de tu vida, que Cristo lo tiene que ser todo para ti. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿en qué momento te apartaste de Dios, brother, y te diste cuenta que no pudiste hacer nada? Y esa situación, brother, fue la que nuevamente lleva a una persona, brother, a vivir una vida de pecado. Apartarte de Dios, brother, es morir. ¿Sí entendemos? Ahora, vemos que Juan dice que Cristo mora en nosotros, ¿sí? Dice Efesios, hermanito, no solamente Cristo mora en nosotros, conforme a Efesios dice que Cristo está haciendo, ¿sí?, un hogar, su hogar, brother, en nosotros. Efesios 3:17, fíjate: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. O sea, Cristo, brother, quiere hacer de nosotros su hogar. Sí, como esas vasijas, brother, que nosotros le retengamos. ¿Para qué? Para poder expresarlo. Y ese es el asunto, brother, que muchos cristianos piensan que recibir a Cristo, brother, es por la vida. Sí, amén, 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 hermanito. Que Dios te bendiga. Bendiciones. No, hermanito. Tenemos que vivir, brother, a Cristo, y tenemos que disfrutarlo. Así como cuando disfrutas comerte una paleta de esas bien sabrosas, tienes que disfrutar a Cristo, hermano. Yo te decía el otro día, ¿de qué te sirve que vayas a un restaurante de esos de caché a comerte unos buenos manjares si no vas a disfrutar de ellos? Pues a un buen restaurante se va a disfrutar la comida, ¿no? Entonces, imagínate, brother, que tú tengas a Cristo, brother, pero no lo disfrutes. Preferimos andar gozándonos más en el placer de la carne y lo disfrutamos más. ¿En serio, hermano? Lo disfrutamos más, hermanito. Muchas de las veces, brother, estás en Cristo por puro compromiso nada más. Porque ya hiciste un compromiso con Dios. Por conveniencia, qué sé yo. Pero no debe ser así, brother. Es para disfrutarle.
para que tú te complazas y le disfrutes. Entonces, tú te das cuenta, hermanito, que cuando tú, brother, conoces a Cristo de una manera objetiva y de una manera subjetiva, brother, tu visión, brother, se amplía. Es cuando empiezas a producir. Es sumamente importante que como cristianos conozcamos a Cristo de una manera subjetiva. Pero no solamente le conozcas, brother, sino lo empieces a experimentar. Porque yo te aseguro que muchos, brother, no lo han experimentado. ¿Sí? No lo han experimentado, hermano. Muchos cristianos no han experimentado a Cristo de una manera subjetiva, brother. Y para ellos es solamente Dios el Salvador y está en los cielos y ya me dio la salvación y tan tan. Cristo quiere hacer de nosotros su morada, hermanito. Sí, amén. Amén, amén. Y hoy en día, brother, si tú te das cuenta, Cristo habla bien harto más bien el cristiano habla bien harto del Cristo de una manera objetivamente. ¿Sí me explico? Milagros y vas a ser prosperado y vas a ser bendecido y etcétera, etcétera, hermanito. Pero ¿qué hay, brother, del Cristo subjetivo? ¿Por qué casi no se habla de Él? Porque no le conocen, porque no lo han experimentado. Ya lo recibieron, pero no lo han experimentado. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo? Y cuando tú experimentas ese Cristo objetivo, brother, tu manera de ser, brother, empieza a ser transformada. Porque también para eso viene Dios a tu vida, brother. Fíjate, es como dices, si me alimento de la manzana, pues va a ser lo que produce, ¿verdad?, en mi cuerpo por dentro. Si me alimento del Señor, pues cuando menos espero voy a estar haciendo cosas buenas, ¿verdad? Sí, hermanito. Fíjate bien, hermano. Cuando tú recibes a Cristo, brother, dice el libro de los Hechos que recibes el don del Espíritu Santo, brother. O sea, recibes los dones del Espíritu. El otro día yo te decía que los dones son unos, y los talentos son otros. ¿Sí? Entonces, tú puedes tener todos los dones, brother, del Espíritu Santo, pero ¿cuánto tienes de Cristo, brother? ¿Sí me explico? Y a Cristo, brother, tú lo tienes que tener en cantidades grandes. Sí, entendemos. Mira, hermano, ya para finalizar, porque ya como que siento que va a ser hora. Dice la Escritura, hermano, que cuando el hombre desobedeció a Dios, comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Escucha bien, gallo, para bien el oído. El hombre, brother, comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué aprendió a hacer el hombre? Lo bueno y lo malo. ¿Sí? Eso fue lo que comió el hombre. Comió y se enseñó a hacer lo bueno y lo malo. El hecho de que tú, brother, vayas a congregarte, el hecho de que tú leas la Biblia, el hecho de que tú ores, no significa, brother, que Cristo está en tu corazón. Simplemente estás haciendo algo bueno. ¿Sí estamos entendiendo? Y aún dentro de las denominaciones, nosotros aprendemos a hacer cosas buenas. Porque cuando una persona viene del mundo, brother, y empieza a introducirse al cristianismo, dentro del cristianismo, brother, tú ves que todos los demás hermanos en Cristo oran y tú empiezas a orar. Si tú ves que tu hermano, brother, ora de una manera así, de esa manera,
Porque hay cristianos, brother, que oran y cuando están orando, brother, oran como si estuvieran llorando. Y empiezas a adoptar, brother, esas costumbres. Y al final de cuentas es algo bueno porque estás orando. Ese no es el chiste, hermano. Tú aquí en este lugar te enseñaste a hacer cosas buenas, te enseñaste a leer la Biblia, te enseñaste a orar. ¿Sí? Adquiriste cosas buenas, brother, pero ¿estás comiendo de Cristo? Eso es comer, brother, a final de cuentas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque simplemente adquiriste conocimiento de lo bueno, pero no adquiriste a Cristo. Entonces, tenemos que comer, brother, del árbol de la vida, tenemos que comer de Cristo, brother. Tenemos que gozarnos, brother, experimentar, expresar. ¿Sí me explico? Entonces, no debemos de confundirnos, hermano. No debemos de confundirnos. Porque de lo contrario, acuérdate, Satanás se disfraza como ángel de luz. Sí, me explico. Y uno tiene que estar mente, dicen por ahí, en el ¿cómo se dice? En el programa, mente alerta y receptiva. La escritura dice, astuto como serpiente y manso como paloma. ¿Sí? Entonces tenemos que estar bien velando todos los días, hermanito. Entonces, como yo que me bauticé y recibí la palabra de Dios y me volví al mundo, y entonces ahora es por eso de que no me entran las enseñanzas. Pues simplemente, hermanito, el pecado ciega. ¿Sí? El pecado, brother, es una barrera que no permite que tú tengas una comunión con Dios. Entonces, yo le hago lo más que puedo, le hago la lucha a aprender, ¿no? Pero no antes, allá afuera me congregaba en una iglesia y me bauticé. Es que, ¿sabes cuál es el problema? Que nosotros venimos a la Escritura para adquirir conocimiento. Cuando esto es alimento, brother, esto es vida. Cristo dice, brother, Jesús mismo dijo, el que come de mí. Entonces te das cuenta que él, brother, se constituye a sí mismo como un alimento para que el ser humano le coma o coma de él. ¿Sí? El que come de mí, dice. Entonces, como cristiano, ¿yo qué tengo que hacer, hermano? Comer de Cristo. Ese es mi trabajo nada más. Lo único que tengo que hacer es comer de Cristo. De todo lo demás, brother, se encarga el Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Hay que hacer una oración para dar gracias por esta palabra. Cierren los ojos, hermanos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias porque nos permite, Dios, recibir tu alimento, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que bendiga la vida de nuestro hermano Alberto, Señor, de su familia. Bendice a la de nuestros hermanos, Dios. Bendice, Señor, a aquellos que están en la calle, Señor, que es palabra tuya. Por Padre, personas que les prediquen de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos pues gracias. Te pedimos que el tiempo es semilla que has sembrado, hermano, de fruto, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.